Bueno, primero que todo, gracias a Raúl por pasearnos por varios momentos importantes, tanto conceptuales como históricos, en relación con el debate crítico que tiene la humanidad alrededor de un elemento fundamental que es la educación. Y ese debate crítico ha pasado por los momentos de tensión, tanto de la Primera, Segunda Guerra Mundial, y ha generado desde los pueblos, desde las organizaciones, pero también desde la academia y desde los intelectuales, propuestas bastante importantes que de alguna manera se han convertido, digamos, en el elemento fundamental que problematiza la sociedad. O sea, problematizar la sociedad implica entendernos en el hoy y pensarnos hacia el futuro. El experimento de la pandemia, yo creo y considero que es un experimento, y un experimento que se pone a tono un poco con lo que acaba de plantear Marco Raúl de fondo, y es esa sociedad del 5G y del 6G. Y es ahí donde la educación no tiene sentido ni siquiera una aula como esta, pero a nadie le preguntaron para constituir esta aula muy linda y todo, pero con un concepto bastante neoliberal de lo que es la educación. Entonces, poner en disputa esos elementos fundamentales y conceptuales en una dimensión histórica es fundamental. O sea, lo primero, para entender la educación popular, para entender la educación intercultural, en el caso nuestro de la Universidad Intercultural de los Pueblos, es entendernos en esa dimensión histórica. Y esa dimensión histórica plantea elementos bastante interesantes para nuestros pueblos, organizaciones y sectores que siempre fueron invisibilizados. Es decir, hasta hace muy poco estamos hablando de la educación originaria, hasta hace muy pocos años, tal vez 2 décadas, el mundo y particularmente América Latina, a través de ejercicios como las mingas de pensamiento y demás, vienen desarrollando ese debate de volver hacia la educación para desarrollar elementos importantes de lo que es recuperar el pensamiento propio. ¿Y qué es recuperar el pensamiento propio? Pues estar en disputa con el pensamiento neoliberal, con el pensamiento capitalista o con aquel pensamiento que pretende, a partir de esos ejercicios y de esos experimentos, como el último, convertirnos en una sociedad totalmente tecnificada e individualizada. Y parto desde ahí porque, como esencia, yo soy defensora de los derechos de los pueblos. Es digamos, mi motivación inicial fue defender los derechos humanos, defender los derechos de los pueblos. Y en ese elemento fundamental de defender los derechos de los pueblos, ¿qué me encontré y por qué terminamos hablando de pedagogía? No obviamente con la historia que tiene Marco Raúl, que todos reconocemos, de haber trabajado, proyectado, planteado esa importancia de la educación en los diferentes momentos de la historia, sino por qué un defensor de derechos humanos o un defensor de los derechos de los pueblos termina abordando la educación popular, si la queremos llamar popular, o la educación intercultural desde las comunidades, pueblos y sectores. Y ahí viene un poco la mención a esta escuela. Y la mención a esta escuela es que hablamos de pensamiento crítico, pero realmente el pensamiento crítico pasa por encima de nuestros debates de fondo. Y el debate de fondo sí están 2 elementos. Y yo creo que están 2 elementos que trascienden la historia, y es modelo de desarrollo y modelo de seguridad. Y ahí tenemos que entender que el modelo de educación que tenemos y el modelo de educación que se ha impuesto tiene que ser correlacionado con ese modelo
de desarrollo capitalista y ese modelo de seguridad que limita cada vez más. Entonces, si lo ponemos en ese escenario, y ahí voy a hacer, digamos, uso de los programas que tenemos en la universidad, pues vamos a tener en esa dimensión histórica que estudiar qué significa estar parado en América Latina, o qué significa estar en el sur global. No necesariamente en América Latina, podemos estar en el África. Pues significa que somos invisibilizados, significa que somos vulnerabilizados por un racismo estructural, significa que padecemos un sistema capitalista imperante, como el caso colombiano, donde la mayoría de la población vive, y en la pandemia lo pudimos ver, ¿por qué el estallido? Y seguimos preguntando, pues vive del rebusque, o vive de lo que llamamos economía informal. ¿Pero qué es la economía informal? Vender dulces aquí en la calle, y si el decreto dice enciérrese, ¿de dónde voy a sacar la comida para mis hijos si yo vivo de vender los dulces? Y ese ejemplo va a significar en esa dimensión histórica el trazarnos desde estos 5 siglos y 28 años de invasión, colonización. Pero es que no solo nos colonizaron porque vinieron aquí a sacar nuestras riquezas o a eliminarnos físicamente. Nos colonizaron porque colonizaron el pensamiento. Y cuando colonizan el pensamiento, nos cambian nuestra forma de pensar, nos cambian nuestra forma de organizarnos, nos cambian nuestra forma de relacionarnos con el otro. Y ahí es donde cobra sentido el plantearse eso de la diferencia, ¿sí? Porque el sentido no está en pelear porque todos somos iguales. Y eso es un debate que se dio en los años 60, 70, a partir de la formación, de la educación popular, de la investigación, acción participativa y sobre todo de entender en el otro la diferencia. Aquí tenemos a una compañera egresada de la Universidad Intercultural de los Pueblos que nos acompaña, que es de Buenaventura, es de comunidad negra, se graduó en la Universidad Intercultural de los Pueblos en este programa de análisis de modelos de desarrollo, y su investigación, que nos va a relatar así muy sucintamente, un poco para que vayamos entrando en la metodología, es justamente el debate o la disputa que hay de pensamiento crítico. Aquí tenemos a Danitza, que es estudiante, es agrónoma y es estudiante de una universidad pública. En el caso de la compañera, su relación con el territorio, ustedes lo conocen. ¿Por qué lo conocen? Porque ella vive en un territorio que ustedes conocieron porque allá había un líder, tal vez el más importante, el líder negro del presente siglo en Buenaventura, que es Don Temístocles Machado. ¿Por qué Don? Quienes lo conocimos, vivimos, compartimos, como ella, porque es del barrio, ella fue alumna también de Temístocles, sabemos que ese don era de respeto, ¿sí? Ese don hace parte también de esa idiosincrasia, de esa cosmovisión de la comunidad negra. En el caso de Danitza, que ha estado trabajando la agricultura, uno, porque ha tenido la oportunidad de llegar a la universidad, ¿sí? Y eso es, pocos jóvenes colombianos tienen esa oportunidad. Y dos, porque además se ha dedicado a algo elemental, y es a combatir ese modelo de desarrollo, porque están en contravía. Y están en contravía porque es un modelo de desarrollo depredador del que ya podremos avanzar y desarrollar más elementos. Pero en el caso, por ejemplo, de Hilary, que es NASA de comunidad indígena, también egresada del segundo programa de la Universidad Intercultural, es el ejercicio de la sobrevivencia, pero más allá de la sobrevivencia. ¿Por qué digo sobrevivencia? Porque han estado sometidos a un permanente genocidio.
En el Cauca y en el Valle del Cauca, las comunidades nazas que se denominan guerreros milenarios, ustedes han visto que en los últimos años, desde que se firmara el acuerdo de paz, el elevado número de líderes sociales, guardias indígenas y autoridades territoriales da más o menos el 52% de los 1.400 líderes asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz hasta ahora. Entonces, Hillary trabaja su plan de vida, y uno dice plan de vida, plan de armonía, plan de equilibrio. ¿Y cómo va uno a trabajar un plan de vida, un plan de equilibrio en medio de las balas, en medio de las bombas, en medio? Pero eso es lo que hacen las comunidades nazas. Entonces, ellas nos van a relatar su trabajo de investigación, o bueno, lo que quieran, igual. Pero la idea es escucharlo de voz propia y por qué tiene sentido recuperar ese elemento de lo intercultural. Porque nosotros somos un país, y sobre todo esa región donde estamos nosotros en el suroccidente, donde hay una diversidad increíble, no solo en la cultura, no solo en la cosmovisión, sino también en la naturaleza. O sea, es uno de los lugares más biodiversos por centímetro cuadrado, y todo eso tiene que ver con el contexto del modelo de desarrollo capitalista, de esa proyección que se hace. No es gratuito que por Buenaventura pasen 17 tratados de libre comercio, 18 con el último firmado por Duque de Bahía Málaga en Buenaventura el 26 de enero de este año, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver justamente con qué modelo le impusieron a la sociedad y qué hizo también Buenaventura para de alguna manera sacar a relucir un elemento dentro de las 10 mesas de trabajo a partir del paro cívico que tiene que ver con la educación. ¿Cuál es el tipo de educación para Buenaventura? ¿Será el mismo tipo de educación para la comunidad nasa allá donde vive Hillary? Y ahí es donde entra en diálogo complementario, no para imponer a la comunidad nasa lo que hace la comunidad negra, o a la comunidad campesina lo que hace la comunidad indígena, sino para mirar esa complementariedad en el conocimiento propio. Y es un poco el ejercicio de lo que ha hecho la universidad. Concluyo para darles la palabra a ella. Lo que ha hecho la universidad no es inventar ni ir más allá de los propios conceptos que se desarrollan en los territorios. Nuestra metodología, que es territorial porque son clases teóricas y recorridos territoriales, parten del ejercicio propio de cada una de las comunidades y de complementar el conocimiento de cada una de ellas. Por eso hay estudiantes afro, campesinos, indígenas, urbanos, porque son ellos los que ponen en diálogo, acompañados de maestros como el profe Guillermo, acompañados de maestros que también han estado, como el profe David Toro, acompañados de muchos otros maestros que nos dan la posibilidad también de enfocar conceptualmente por dónde estamos analizando. No la fórmula mágica, porque no existe una fórmula mágica para leer lo que debemos hacer en educación popular alternativa, pero sí para ir mirando y trazando el camino. Entonces, le doy la palabra a Ruth, que es una mujer maravillosa de un barrio bellísimo que se llama Isla de la Paz en Buenaventura. Buena pregunta. De pronto ustedes también tienen un acercamiento en el ámbito, digamos, académico en primaria o secundaria, porque, digamos, un campesino que no ha accedido a la educación nunca y quiere cursar algún estudio de universidad, ¿cómo darían el puente, digamos, ustedes que están más? Listo, eso te lo vamos a contestar al final, ¿sí? Pero en este momento, digamos, para que entiendan cuál es la metodología y qué es exactamente la Universidad Intercultural, ¿vale? Bueno, en Buenaventura siempre partimos de una gran pregunta, es un modelo de desarrollo para quién y para quiénes. Haciendo un poquito de contextualización, sabemos que Buenaventura es el puerto más importante del país, le aporta casi el 60% de la economía de este bello país.
cuenta con una pobreza del 90%, y no pobreza extrema, 90%. La calidad de vida de las personas es bastante preocupante, un desempleo del 6.4%, según el Departamento Nacional del DNP, y es la violencia, los índices de violencia son altos, una educación de baja calidad. Tenemos la cuestión de la salud, también es precaria, ni siquiera tenemos un hospital de tercer nivel, hay uno que es de segundo nivel, pero tampoco abarca. Buenaventura cuenta con 500.000 habitantes y hay un solo, imagínense, 501, y no abarca toda la población. Imagínense lo grave que está esto. Ay, contarte mi Buenaventura. Estos modelos de desarrollo nos traen a veces muchas preguntas, en el sentido en que queremos transformar nuestra realidad. En la Universidad Intercultural desarrollamos una investigación de la Vereda La Gloria. ¿Y por qué se llama Vereda La Gloria? Porque cuando inició la construcción de este barrio, estaban rodeados de la naturaleza, estaban rodeados de los animales, recursos naturales, pero a mediados del 2014 hacia acá, llegan rumores, como siempre, porque Buenaventura se maneja bajo unas paradojas que uno no entiende. Hay lugares en Buenaventura en que no se podía habitar, porque supuestamente está el caso de un barrio llamado San José, que está ubicado en la parte del mar, donde está construido lo que conocemos nosotros como la sociedad portuaria. Y estas personas que habitaban en este lugar estaban corriendo peligro, estaban en riesgo de morir por algún tsunami, por estar cercano al mar. Pero, ¿qué pasó? Se construyó el bulevar. No pueden habitar las personas, pero se puede construir megaproyectos. ¿Y qué pasó? A estas personas las desplazaron de su territorio, porque para nosotros no solamente es un pedazo de tierra. La tierra representa esa cercanía, esa conectividad con todo. Estamos cerca al mar, y el cerca al mar que nos permite ir a pescar, ir a construir, sí, a conseguir los alimentos que necesitamos para nuestra familia. Y muchas familias también desde allí pueden subsistir, ya que lo que ellos pesquen, algunas mujeres se dedican a la piangua, otras al camarón, y al venderlo, esto hace que puedan sostener sus familias. ¿Y qué pasó? Estas familias fueron sacadas de su territorio, y con una consulta previa que no se hace de manera libre e informada, y la frase que a mí me encanta, que sea de buena fe. No se hizo de buena fe. ¿Y qué pasó? Se sacó esta familia por allá, Dios mío, un monte prácticamente, que para llegar allá es difícil. ¿Y qué pasa? Se saca a estas personas de la conexión que tienen con lo que los hacía a ellos vivir y subsistir. Ahora les toca de ese lugar pagar transporte porque no están cerca de la marea, no tienen sus lanchas. No sé si alguno ha visto videos de personas en canoa, que es como los elementos que utilizamos allá para pues conseguir lo que necesitamos para subsistir. Entonces, trayendo como eso a la investigación que realicé con respecto a la Vereda La Gloria, se quiere hacer una ampliación del aeropuerto, ya que estamos hablando de modelos de desarrollo. Entonces, desarrollo para quién o para quién, pero siempre vienen con su discurso maquillado. ¿Y qué se le dijo a la comunidad? Que ellos iban a avanzar, iban a salir del atraso, se iban a modernizar. Ese es el discurso que ellos se inventan para sacar a las personas de su territorio. Y hoy en día eso sigue siendo un tema de disputa para que las familias sigan haciendo resistencia y no salgan de ese lugar. Porque saldría el barrio, la Vereda La Gloria, una ampliación que miren los barrios que va a afectar, la Vereda La Gloria, Zacarías, no lo conocen pero verán que se lo menciono, Zacarías, Calle Larga, Dagua, Balastrera. 5 comunidades estarían siendo despojadas de su territorio. Pero como se utiliza en Buenaventura el miedo, la violencia, porque eso es lo que suele pasar.
Después que uno vea que en tal sector se incrementó la violencia, ya uno sabe que detrás viene un megaproyecto, porque esa es la estrategia que utiliza el Estado, intimidar, para que las personas que se desplacen. En Buenaventura solía pasar un suceso que era que de la zona rural, por el tema de la violencia, se desplazaban al urbano, y ahora, por el tema de la violencia, se da un desplazamiento intraurbano. Nos estamos desplazando allá mismo porque el tema de la violencia se ha disparado en Buenaventura. Ahora, vámonos al barrio donde yo vivo, el barrio Isla de la Paz, una comunidad que tiene casi ya 20 años de estar construida y no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque como dice Temístocle, a Dios le plació, a Dios le plació ubicar siempre a la comunidad negra donde está la riqueza. Imagínense si estamos ubicados en el lugar donde está la riqueza y somos víctimas de tanta violencia. Imagínense si no lo estuviéramos, por Dios, ¿qué sería de nosotros? Pero Temístocle siempre decía, Dios nos permitió que viviésemos allí para que pudiéramos disfrutar y resistir. El lugar donde vivimos tenemos una conexión con lo que es la vía alterna. Una construcción que se hizo con una consulta previa no bien hecha, como siempre el Estado hace las cosas por debajo de la manga. Pero en fin, la construyeron casi por la mitad del barrio. O sea, no lo hacen ahí, la introdujeron ahí. De cierta manera, mucha gente fue sacada del barrio, como siempre están las amenazas, el despojo y claramente los asesinatos. Y nuestro líder fue uno de ellos. En nuestro barrio hay una cancha que usted dirá, una cancha. Creo que puede tener importancia una cancha, sí, porque el lugar donde estamos ubicados, estamos cerca a lo que son parqueaderos. Y lo que se quiere construir ahí es un parqueadero para expandir, porque eso es lo que se quiere hacer en Buenaventura, la expansión portuaria, porque Buenaventura es un puerto donde no se mira una comunidad, es un puerto donde se mira dinero. Ahí no ven a Ruth, ahí miran una tierra que se puede explotar, que se puede expropiar y que ellos se puedan lucrar, unos privados que no conocemos. Pero nosotros estamos ahí en el barrio, resistimos, lo transformamos porque cuando llegamos ahí era un lugar que estaba prácticamente rodeado de la naturaleza, en comunidad a través de la minga, se construyó el barrio. Pero suele pasar de cuando ya todo está bonito, llegan externos y dicen que esto es mío. Llegan con papeles a sacarnos del territorio. Y ese ha sido como el tema de disputa que estamos en ese lugar, por esa cancha, porque hay unos dueños que desconocemos que dicen que es de ellos. Entonces, como para que uno observe y diga, bueno, un modelo de desarrollo para quién o para quiénes. ¿Verdaderamente el desarrollo es para nosotros o es para unos privados? Entonces, es como en eso que consistió mi proyecto de investigación. Listo. Ahí como dato importante en términos del modelo de educación en Buenaventura, para el año 2017, antes del paro cívico, había una deserción más o menos del 60% de los estudiantes, bajo un modelo de educación que no era un modelo etnoeducativo como lo dice la Constitución. Es decir, la educación de la ampliación portuaria, que efectivamente tiene muchos aristas que analizar. Por ejemplo, si todos los días al lado de mi escuela están cayendo contenedores y esto suena así, como es ahí cerca de los barrios, el ruido no deja concentrar a los niños y no les permite tener una educación de calidad. Pero adicionalmente a eso y a toda la situación que hace parte del contexto del modelo, está también que la educación que está recibiendo no está acorde a su naturaleza de ser negro, ¿sí? De tener unas costumbres, de tener una cosmovisión. Entonces entra naturalmente en choque. Bueno, vamos a pasar al segundo ejemplo, que es el de comunidad indígena, y terminamos con Danixa, con el tema de la soberanía alimentaria y un poco lo del sector campesino y estudiantil. Eucha, Maupete, Yucaisawesh, Senahuera Hueshat, Huesha, Etepicha, Yubuene.
Buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Hilary Kiwapongo. Reciban un saludo de armonía y de resistencia de parte de la comunidad indígena Nasa Yumbo, la Cumbre Chacha y Ucaysa. Soy egresada de la Universidad Intercultural de los Pueblos, especialista en planes de vida y humanismo social, con énfasis en comunicación transformadora y territorial. Soy guardia indígena en ejercicio y hago parte de los fundadores de nuestra organización indígena. Bueno, para mí ha sido bastante importante la participación que hemos tenido nosotros como jóvenes en la Universidad Intercultural, ya que a la universidad acoger a diferentes culturas, a esa interculturalidad, como lo dice el nombre de nuestra universidad, pues digamos que nutre lo que es para nosotros nuestro Wet Finseñi y lo que es para nosotros nuestra forma de ver el mundo, ya que no solamente es sentarse en un pupitre y escuchar lo que te dice un profesor, sino que vamos más allá, vamos desde un territorio, vamos a conocer verdaderamente qué está pasando en ese territorio y cuáles son las vivencias que los jóvenes y nuestros mayores nos brindan a nosotros para seguir fortaleciendo lo que son nuestros procesos de base en nuestras comunidades. Nuestra organización, o digamos que nuestra forma de ver el mundo, va muy enfocado en lo que es el respeto a nuestra madre tierra, el respeto a lo que la rodea y todo lo que está dentro de ella. Nosotros decimos es como les dije ahorita, nuestro Wet Finseñi, que es nuestro buen vivir, en vivir en armonía, vivir sabroso, como dice nuestra compañera Francia. Para nosotros es eso, es poder levantarnos y poder no estar pendiente de que, bueno, nos van a desplazar, a pesar de que muchos de nuestros compañeros que estamos de nuestra organización somos víctimas del conflicto armado interno que en Colombia abarca a todos, a indígenas, a afros, a campesinos, a estudiantes, a todas las personas que piensa diferente, que quiera plantar una idea, es desplazada, sea que esté en lo urbano, sea que esté en lo rural, en el lugar que sea, no es posible pensar diferente en este país. Por ese motivo creemos en un cambio. Nuestra universidad a nosotros nos nutrió bastante, muchísimo diríamos, porque gracias a ella hicimos como un estudio de lo que tenemos alrededor, de qué sirve, para qué sirve, cómo lo podemos nutrir y cómo lo podemos expandir para poder llegar a otras personas, para poder llegar a otras comunidades y para que esas personas también fortalezcan lo que son sus procesos de base y poder así ir fomentando lo que es una familia muchísimo más grande, muchísimo más unida y muchísima más nutrida en diferentes conocimientos y aspectos. ¿Por qué? Porque nosotros nos nutrimos dentro de la universidad no solamente del conocimiento indígena, sino también del conocimiento afro, del conocimiento campesino, del conocimiento urbano, ya que dentro de ella pues vamos recorriendo los diferentes lugares en nuestras salidas territoriales. ¿Qué les puedo contar más? Nosotros dentro de la universidad, sí, pues mi investigación fue un poco más enfocada a lo que fueron los niños, porque para nosotros como indígenas, y creo que para todos, nuestro camino y nuestro cambio va enfocado en los niños. Entonces, crear de pronto algún mecanismo para que ellos tengan, que poco a poco vayan como teniendo en el tiempo. Entonces fue algo como más escrito, personalmente fue algo más escrito y fue algo como, ¿cómo les digo? Como más un cuento, algo más relatado, algo más de las vivencias, de yo poder escribir lo que es una mañana, lo que es un amanecer, lo que es el olor de las plantas, poder relatarlo en un libro y poder que ese niño se interiorice lo que es vivir en armonía, lo que es el Wet Finseñi, lo que es poder poco a poco ir como interiorizando, porque muchas veces nosotros cuando llegamos a la zona urbana, ya que venimos desplazados,
y llegamos a una zona urbana, eso es algo impactante para nosotros como niños, como jóvenes. Entonces, poder que trascienda esa información que tenemos nosotros y que las podemos acoger de nuestros mayores, que trascienda en un escrito, en un libro, y que no solamente llegue a un niño, sino que también llegue a un joven, a un mayor. Entonces, eso es como más o menos lo que vamos desarrollando nosotros dentro de nuestras comunidades indígenas y en sí en general, porque nuestras comunidades a veces no solamente se plantan en los territorios, sino también en lo urbano. Entonces, sería como eso, como plantear eso dentro de nuestras comunidades y como decirle, nosotros poder dentro de nuestra comunidad poder brindarle y poder que las personas que lleguen puedan mirar para nosotros qué es nuestro buen vivir. Entonces poder llegar y que podamos observar lo que son nuestras plantas medicinales, ya que para nosotros como indígenas la espiritualidad va de primero. Entonces poder tener lo que son nuestras plantas medicinales, poder tener nuestros purís, poder tener nuestras gallinas, poder tener absolutamente todo para que nosotros podamos acceder muy fácilmente y no estar comiendo comidas transgénicas esperando que si nos cierran el supermercado, pues entonces vamos a no poder comer. Entonces, desde nuestras comunidades poder tener esa soberanía alimentaria y poder darle frente a lo que se venga, desde las enfermedades hasta el propio gobierno cuando nos quiere manipular con lo que más nos mueve a nosotros, que es la comida. Entonces, vamos fortaleciendo eso poco a poco. Somos comunidades indígenas desplazadas que en ese momento llegamos a hacer resistencia a la zona industrial, a una zona paramilitar, que claramente nosotros como indígenas no cabemos, pero somos de aquí y aquí nos vamos a quedar. Entonces, chutepay. ¿Se pueden hacer comentarios? Sí, vamos a hacerlas al final. Así que... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Danixa Muñoz. Soy recién egresada de la Universidad Nacional, sede Palmira. Nacida en el Patía, Cauca, macizo colombiano, y por razones también de desplazamiento llegamos a la ciudad de Cali y luego tuve la posibilidad de ingresar a la Universidad Nacional, que para sorpresa pues me lleva a varias reflexiones y a varios espacios de participación estudiantil que llevamos fue a decir este sistema de educación al servicio de quién, como también lo menciona Ruth, al servicio de quién está. Este sistema de educación realmente va a responder las necesidades que el campo colombiano, que la sociedad necesita según sus necesidades, o está al servicio de grandes empresarios, de grandes industrias que lo que están implementando es un modelo de muerte. Entonces, es así como nos unimos en un colectivo que se llama Colectivo Agricultura Popular. Nosotros llegamos de diferentes espacios de movilización y participación universitaria, donde reflexionamos y dijimos, este sistema no está bien. La sede Palmira es una sede agrícola de la Universidad Nacional que está al servicio de los grandes industriales del Valle del Cauca. Y el Valle del Cauca, como seguramente muchos lo conocen, es caña, nada más. Pero no, el Valle del Cauca no es solamente caña. El Valle del Cauca son diferentes situaciones sociales, movimientos y desplazamientos sociales. Antes nuestro Valle del Cauca, anteriormente nuestro Valle del Cauca era los más grandes productores de frutales, de hortalizas, y ahora solamente es conocido por su monocultivo de caña. Y basado por eso también pues la Universidad Nacional se establece como la sede agrícola que produce profesionales al servicio de los grandes industriales. Entonces, para muchos de los estudiantes de la Universidad Nacional, quedarse trabajando en un ingenio agrícola, pues es un ingenio cañero, es
el mejor logro. Pues para mí y para nuestro colectivo que estamos infiltrados dentro de la universidad, creemos que ese no es el mejor logro y que queremos llegar más allá, queremos llegar a nuestras comunidades y llegar con herramientas que realmente logren dar todo lo que necesitan para sus comunidades. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces nosotros tenemos una cátedra que se llama Cátedra Abierta Mario Mejía Gutiérrez, en el cual nosotros implementamos o logramos transmitir a los estudiantes las agriculturas para la vida. Las agriculturas para la vida, ¿cuáles son? Aprender a hacer nuestros abonos orgánicos, hablar de soberanía alimentaria, hablar de territorio y territorialidad, hablar de diferentes modelos de desarrollo, cuáles son esos modelos de desarrollo que realmente nuestras comunidades necesitan, porque es muy triste que un compañero que venga desde Tumaco, que venga desde Putumayo, venga a una universidad, aprenda de diferentes áreas del conocimiento y dónde va. ¿Por qué? Viene a una universidad, aprende cómo aplicar en LORBAN, aprenda cómo hacer un plan de manejo y lleve eso a su comunidad. Si comunidad no necesita LORBAN, su comunidad necesita realmente herramientas, que es un... ¿Sabes qué es LORBAN? Sí. ¿Todos saben? No. Ah, bueno. Agroquímicos. Son agroquímicos que venenos generalmente... Son Veneno venenos que se utiliza ahí. que promociona Bayer. Y si es Bayer, es veneno. Entonces es muy triste saber que pues nosotros que venimos con muchos esfuerzos, adaptarnos a una ciudad, a ver diferentes dinámicas de una zona urbana y llevar a los territorios donde realmente necesitan una respuesta verdadera que dure, además, que quede permanente en su territorio, que no solamente llegue con un proyecto bonito de 3, 4 meses, sino que realmente le dé herramientas para que ellos sigan sosteniendo unos proyectos de vida. Entonces, eso es lo que de pronto nosotros hacemos, seguimos luchando en la universidad porque es difícil. El colectivo es solamente manejado por estudiantes y aunque nos dicen que los estudiantes somos lo más importante en la universidad, cuando un estudiante va y hace una solicitud, si no está respaldado por un docente de planta, pues ese estudiante no tiene ni voto, ni firma, ni nada. Entonces es muy difícil como estudiantes sostener una cátedra que está en contra pues, del mismo modelo y el mismo sistema de educación de esas universidades. Entonces, pero pues seguimos ahí en la lucha, seguimos resistiendo y gracias a la Universidad Intercultural de los Pueblos pues realmente nos llena de energía, de motivación, de herramientas para poder seguir y decir esto sí es el camino, sí, no estamos equivocados, no estamos locos, ni somos los locos de las plantas, ni somos los locos del abono, ni de la melaza que está jodiendo allá detrás de una huerta o detrás del monte. Entonces, realmente eso sí corresponde a las necesidades y lo estamos viendo ahora. ¿Qué pasa ahorita? Con el aumento del costo de los insumos, entonces ahorita la solución pues ya es ver cómo se producen los propios insumos agrícolas, ¿cierto? Entonces ahí sí, venga los locos de las plantas y los locos de los abonos, enséñeme a hacer abono porque ese triple 15 está muy caro. Entonces estamos luchando con eso, ahorita pues como recién graduada ya estamos saliendo al territorio y conociendo otros territorios que también tienen esas dinámicas y que también están a la espera de que el Estado les responda y que les acompañe, pero de realmente que responda a las necesidades que tienen, porque no es igual ir a Buenaventura, no es igual ir a Yumbo, ni al Cauca, ni al Valle, y hablar de un solo término ni hablar de una sola estrategia. Hay que llegar allá, conocer el territorio y saber cuál es la mejor forma de trabajar con la gente, hablando con ellos, escuchándolos, diciendo qué necesidades tienen, qué proponen y cómo entre todos construimos. Y construimos todo lo que también nos ha traído todo este modelo. Bien, gracias, Danita. Digamos, dentro de los 4 programas que hay en la universidad, pasamos por cada uno de ellos. La idea es que en ese programa de análisis de modelos de desarrollo y derechos de los pueblos, podamos trabajar a
fondo desde nuestra comunidad, desde nuestra vereda, corregimiento, etcétera, donde estemos ubicados, un análisis y una investigación a profundidad como la que hizo Ruth, que además ha servido mucho y se ha posicionado para develar lo que está pasando ahí en el puerto, pero mediante el plan de trabajo de Hillary estamos complementando y viendo otras posibilidades al desarrollo, cuáles son las alternativas al desarrollo y esos planes de vida desde las comunidades indígenas, desde las comunidades campesinas, son planes que permiten la subsistencia y la territorialización de las comunidades aún estando desplazadas y buscar un buen vivir aún habiendo perdido su territorio producto del conflicto armado y producto del conflicto social y económico. Y en el caso de Danixa, que dicho sea de paso, ha hecho un trabajo hermosísimo de huertas urbanas, es una promotora incansable del intercambio de semillas nativas, ha desarrollado también toda una estrategia. Ustedes pueden en la página ubicar el podcast que ella hizo para su grado y ahí cuenta la historia y narra las diferentes posibilidades también que existen para competir con eso que ella dice y con lo que iniciamos. O sea, el modelo de desarrollo depredador, el modelo de desarrollo extractivista, tiene el modelo de seguridad que necesita. Y por eso los grandes batallones, uno ve en el Pacífico, la naval, las pirañas y todo eso, que cuidan. No cuidan el río, cuidan los lugares donde se saca el oro, el níquel, la plata, el platino, ¿sí? Los lugares que están siendo titulados a grandes multinacionales, etc. Y digamos que parte del ejercicio de leer el modelo de desarrollo es también decir cómo sobrevivimos. No podemos sobrevivir en medio de la guerra en la que vivimos en Colombia porque vivimos en guerra. O sea, lo primero es reconocer que estamos en guerra. Lo primero es reconocer que en el Chocó el 70% de la población está desplazada. Lo primero es reconocer que a pesar del intento que hizo la comunidad de Buenaventura de hacer un paro, es manifestar que en este momento hay 4 albergues, ¿sí? 4 albergues donde la gente está sobreviviendo en unas condiciones miserables. Y estamos diciéndolo ahorita y está sucediendo. Y lo primero es reconocer que en el Cauca también hay un confinamiento muy fuerte de las comunidades. Pero ante eso, digamos, está la alternativa de lo que Danixa estaba comentando y que obviamente el gran maestro de maestros, de todos los maestros, que es el profe Guillermo, que además es el padre de la agroecología aquí en el país, nos va a profundizar y obviamente pues también sobre los temas a los que fuimos convocados. Termino respondiendo esa pregunta y después me imagino que vamos, si el tiempo nos lo permite, a tener más preguntas, pero con su pregunta. En la Universidad Intercultural de los Pueblos puede ingresar alguien que no sepa leer ni escribir. En el primer diplomado que hicimos, tuvimos los diplomados fueron un ejercicio de 10 años. Este de la universidad también ha sido un ejercicio más o menos de 10 años, es decir, en consecución son 20 años de trabajo pedagógico en el suroccidente. Pero en uno de estos, un indígena maravilloso como de 75 años, le dijimos, ay, mayor, ¿usted será que puede dictar la conferencia? Dijo, no, pero yo no sé leer ni escribir. Y yo como voy a, no, pero es que usted es sabio, mayor. Entonces nos acompañó a la conferencia donde venían personalidades de muchas partes. Inicia diciendo esto y con esto termino. Dice, yo no sé leer ni escribir, pero eso sí, pienso mucho. Y casi no lo callan durante una hora hablando. Entonces, eso es
cualquier persona, campesino, indígena, afrourbano. En este momento hay varios chicos de las primeras líneas de Cali, que ese es otro tema para otro momento, para conversarlo, pero que sobrevivieron a 64 de los chicos que fueron asesinados. Son sobrevivientes, estuvieron cerca de ellos y son alumnos, varios de ellos, en este momento de la Universidad Intercultural. Entonces, bueno, yo les dejo ahí para que siga el maestro. Bueno, entonces, primero, pues